Continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30, por supuesto, de excelente calidad. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio. También a nuestro X, arroba en donde estamos. Por Instagram nos encontrás en donde estamos Uru, y ahí también tenemos nuestro Tweets, que está logueado a nuestro Instagram. Mucha gente que va participando, que se va comunicando, que nos van siguiendo, nuevos seguidores día a día. Y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Ahí tenés un canal muy nutrido de información, muy dinámico. También hay mucha interacción, mucha gente que ya sigue nuestro canal YouTube. No es en vivo, pero luego todo este programa se edita, porque estamos trabajando con material audiovisual. Estamos saliendo ahora también por imagen, además de salir por sonido a través de la radio, dado que estamos desarrollando tareas desde el Zoom tanto para nuestras entrevistas como para nuestras locuciones personales, nuestras editoriales y nuestros artículos de análisis. Es así. Bueno, el programa tiene un canal, te decía YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Suscríbete porque es gratis. Vos ahí apretás incluso la campanita para recibir información, recibir noticia de todo lo que vamos publicando, de lo que viraliza. Te vas a enterar del montón de temas que no se dicen en otro lado. Te vas a enterar de la perspectiva, análisis, de un montón de temas a nivel nacional que no se dice en otro lado, que no hay, que no se informa, que no se analiza lo que está pasando con nuestro Estado de Derecho, con nuestra República Democrática, con nuestras instituciones, con el modelo económico, con las desavenencias enormes que hay respecto a la Constitución en lo que significa la planificación económica del país y el gobierno económico del país, dado que estamos sometidos al cogobierno de un sindicato único con esa federación o confederación sindical que es PIT-CNT, que es nada más y nada menos que el brazo armado, síndico político, si querés, del Partido Comunista del Uruguay. Te vas a enterar de lo que es el Foro de San Pablo, te vas a enterar que el Frente Amplio, FEU, PIT-CNT están profundamente alineados al Foro de San Pablo, que son activos participantes, que integran su doctrina y sus planes de acción política, es decir, sus estrategias acá en Uruguay y por supuesto en la región, pero sobre todo trabajando en la política interna, el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU y un montón de organizaciones sociales, de ONGs que están integradas también a los gobiernos de izquierda, como las ONGs muy integradas, privilegiadas, prebendadas por la Intendencia Municipal de Montevideo, por la Intendencia de Canelones. Todo ese conjunto de organizaciones están precisamente integradas al Foro de San Pablo. Trabajan en pos de los planes revolucionarios del socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo. Y en este marco, en este contexto, con un país que tiene una ley que promulga al terrorismo de Estado, que nos dice que Uruguay, bueno, ha sido un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985. Este Estado que deroga una ley inderogable por sus características, como lo fue, lo sigue siendo, pero lamentablemente no se aplica porque está falsamente derogada la ley de caducidad. A instancia de todo ello, a posteriori y como consecuencia, promulgan una ilegal, también inconstitucional, también, por supuesto, las dos cosas, pues es ilegal, además están desarrollando una actividad ilegal, yo te diría que ilícita, criminal, desde el Estado uruguayo, que es la Fiscalía de Lesa Humanidad. En este contexto, más la prédica de los desaparecidos, más la prédica de nunca más terrorismo de Estado. Ya no se habla de nunca más dictadura, que también era un mamarracho, nunca más dictadura en el país. Emplean la expresión argentina del nunca más, que tuvo que ver con la Junta, de aquel juicio a la Junta de los militares argentinos, acuñaron ese término que lo traen de Tabaré Vázquez, del nunca más, en un término argentino, y ahora es nunca más terrorismo de Estado. Bueno, yo estoy seguro que todas las descerebradas huestes de militantes jóvenes, ni que hablar de todos los militantes del Frente Amplio, pero ahora de los militantes del Partido Nacional, no tienen la más cabal idea de todo esto.
de todo este proceso histórico, de por qué sobrevino un golpe de Estado, a qué se debía aquel contexto de Guerra Fría, de grupos terroristas armados y muy organizados contra el Estado uruguayo, contra la democracia uruguaya, contra las instituciones uruguayas, terroristas contra el Estado uruguayo, contra la constitución de nuestro país, contra nuestras instituciones democráticas. Bueno, todo eso, todo este contexto de propaganda unilateral, hegemónica y más que eso ya tiránica, propone ahora entonces que se dio, bueno, el resultado del ADN de los restos óseos de una mujer llamada Amelia Sanjurjo, militante del Partido Comunista. No sabemos nada nosotros, nos dicen eso, queda ahí, eso viene de una investigación de hace un año. Fíjate vos, acá te voy a mostrar una imagen. Hacía un año que estaban investigando, se había descubierto también los restos de otra desaparecida. En, en ese momento se dice que se habían encontrado a dos mujeres que estaban denunciadas como desaparecidas. Esto obedece a un informe, el informe final de la Comisión para la Paz, fue aquella comisión que se desarrolló en el gobierno de Jorge Valle y que cerró este capítulo de los desaparecidos de modo oficial en un acto que fue en la Asamblea, sí, en la Asamblea General, donde todos los partidos políticos del país, todas las organizaciones sociales, familiares de desaparecidos, PIT-CNT, Frente Amplio, FEU, todos los partidos políticos del país, bueno, dieron por laudado el tema oficialmente respecto a la lista de 32, 31 desaparecidos, perdón, 31 desaparecidos. Y fue quedando una lista de 26 y luego de 23. Estos movimientos de izquierda, todos, que nos dicen que hubo terrorismo de Estado a partir del año 1968, que hubo crímenes de lesa humanidad cuando en aquel entonces no estaban tipificados los crímenes de lesa humanidad en estricto rigor de la ciencia penal, es decir, desde el derecho penal no se concebía en nuestro país crímenes de lesa humanidad, no habían delitos tipificados como para procesar personas por ese tipo de delitos. Eso ocurre en Uruguay a partir del 2006, cuando promulga una ley que interpreta desde nuestra soberanía nacional, digamos, lo que el Estatuto de Roma propone en su listado de nuevas tipificaciones penales como los delitos de lesa humanidad, como el delito de agravio o agresión, como el delito de terrorismo. Bueno, todo eso, el mismo estatuto dice que comenzarán a regir, es decir, se comenzarán a aplicar esas tipificaciones a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que fue en el 2002. Pero respecto a cada país que suscribe o suscribiente, bueno, dice el estatuto que comenzarán a regir una vez que ese país promulgue de acuerdo a su propia legislación, en el marco de su legislación que integra el orden jurídico de ese país, una vez que promulgue a estos delitos, es decir, que los configure como tales y redacte una ley penal que dé esas tipificaciones. Uruguay lo hace en el 2006. Por lo tanto, los efectos jurídicos de estas tipificaciones son es nunc, en el derecho quiere decir, tienen efecto a partir de esa fecha hacia el futuro, porque no se puede en el derecho penal aplicar hacia el pasado delitos que no existían. Las figuras penales o las tipificaciones penales que no existían en el pasado no se pueden aplicar en el pasado. Artículo 15 del Código Penal uruguayo, artículo 24 del Estatuto de Roma, artículos 11 y 12 del Estatuto de Roma, doctrina general del derecho, principio general del derecho, derecho comparado. En cualquier país republicano democrático, vas a ver si revisás su código penal, si revisás sus códigos de proceso penal, que se aplica el mismo principio de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. En Uruguay sí lo hacen, por eso te digo que esto es ilegal. Y se lo hace desde una fiscalía, no desde un juzgado. Es decir, no se responde al debido proceso según la Constitución manda. Y a su vez, esto es el efecto consecuente de la derogación de la ley de caducidad, ley que no se puede derogar porque es una renuncia a la pretensión procesal que el Estado hizo
asumiendo un derecho potestativo, totalmente legítimo, ajustado a derecho, de acuerdo al artículo 228 del Código General del Proceso, y que es materia incluso de derecho comparado, porque en el derecho procesal existe un principio universal que es la renuncia a la pretensión procesal o la llamada renuncia de la legitimación procesal activa como un modo excepcional, como un mecanismo excepcional de extinguir el juicio. Se extingue ese juicio. Tiene entonces un efecto permanente, perenne. Por ende, una ley con esas características no es pasible de recurso, no se puede recurrir, no se puede reformar, no se puede derogar, porque es una renuncia, es de carácter procesal. Bueno, en Uruguay sí se hizo y como consecuencia tenemos esta aberración legal desde el punto de vista penal, esta aberración anticonstitucional y esta aberración política y humana, la Fiscalía de Lesa Humanidad. En este contexto aparecen los restos de Amelia Sanjurjo Casal, que eran dos mujeres denunciadas como desaparecidas en Uruguay, Quinteros Almeida, Elena Quinteros, que falleció en los primeros días de noviembre de 1976, y Amelia Sanjurjo Casal, que falleció el 8 de noviembre de 1977. Los restos se encontraron en junio de 2023, es decir, el año pasado. Sabían que no era Elena Quinteros, descubrieron que no eran los restos de Elena Quinteros, no se les ocurrió chequear en ese momento el otro ADN. Recién pasado un año chequearon el ADN de quien se supone que es Amelia Sanjurjo, porque no sabemos nosotros. Eso nos dicen. Vienen y nos dicen, sí, se confirmó el ADN. Además, fueron a estudiar este ADN a España, porque se dijo además que acá no tenía familiares para comparar el ADN. Y vemos luego que cuando el presidente oficialmente comunica que se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo Casal con la confirmación del ADN, habían ancianas y gente cobijada por otra gente como en calidad de familiares sufrientes que, bueno, por fin dieron con los restos de su familiar. No cierra nada. Después se quejan cuando se les dice es curro. Están manejando tiempos electorales. Justo en este año electoral manejan el tema de los restos humanos, además a través de un conjunto de antropólogos y geólogos y arqueólogos que están dedicados a estas tareas hace años, cobrándonos mucho dinero y excavando en fosas y en el batallón 14 y van y no encuentran nada y no encuentran nada. El informe final de la Comisión para la Paz dio clara cuenta oficial, esa es la lista oficial, que eran 31 desaparecidos, 3 se descubrió que habían desaparecido en territorio argentino, no uruguayo, otros 3 se los descubrió, creo que estamos en un promedio de 23 desaparecidos en esa lista. Bueno, Elena Quinteros se dijo que no era, no eran los restos, porque no hay nada. Ese es el problema. Y ahora en este año electoral se nos dice que se confirmó que esos restos tienen el ADN de Amelia Sanjurjo y fueron a estudiar el ADN a España, si no me equivoco. Rarísimo. Y a su vez aparece ya el inquisidor de esta fiscalía ilegal, inconstitucional, inhumana, que está cometiendo delitos de lesa humanidad, con privación indebida de libertad, sin prueba de un debido proceso, desde un fiscal especializado único, con turno único, desobedeciendo el artículo 15 del Código Penal, desobedeciendo la Constitución de la República, desobedeciendo el artículo 228 del Código General del Proceso, colegido con el 227, que es la renuncia a la pretensión procesal, derogando una ley, el gobierno de Frente Amplio, que era inderogable, que no se puede derogar. Todo esto está ocurriendo en Uruguay. En este contexto se nos dice que apareció entonces Amelia Sanjurjo Casal, es decir, los restos, pobrecita, pobre mujer, de esta mujer que dicen que además era militante del Partido Comunista, ¿no? Sí, todos son militantes del Partido Comunista. No sabemos quién era, qué funciones cumplía dentro del Partido Comunista, era informante, era pasante de información, desarrollaba actividades de espionaje.
era facilitadora de información, porque todo eso, esas tareas que yo te acabo de nombrar, concluyen en la muerte de otras personas, en el asesinato o en la detención y tortura de otras personas. No tenemos los archivos que nos digan qué fue lo que pasó en Uruguay en aquel entonces, todos los archivos de inteligencia, es decir, los archivos Castiglione y Berruti, esos archivos que tanto busca y pugna porque se desclasifiquen el periodista Álvaro Alfonso. No pasa nada, en este gobierno no pasó nada, todo sigue jugando políticamente en nuestro país al servicio del relato unilateral y ya tiránico del marxismo organizado a través del PICNT-FA y a través de todas las organizaciones sociales, por supuesto, íntimamente, intrínsecamente relacionadas con el Frente Amplio y el PIT-CNT y por supuesto con el Foro de San Pablo. En todos los países pasa lo mismo, ¿eh? Familiares de desaparecidos por verdad y justicia, ¿no? Por verdad y justicia. Todos los países tienen el mismo lema en América Latina. En todos lados es exactamente igual. Está todo clonado. Es como una gran campaña de marketing de una especie de héroes de una revolución que fueron damnificados por un Estado terrorista porque parece que a un grupo de militares de malas a primeras se les ocurrió someter a los pueblos. Todo una mentira, un disparate de una profunda ignorancia histórica que incluso se les dicta en los cursos curriculares a los chiquitos en la escuela y en el liceo. Otro atentado. Es un atentado totalmente, es un acto criminal. Desobedece a la verdad histórica. Se les está dando mala formación histórica. Se les está dando una pésima formación histórica respecto a la historia reciente de nuestro país. Y bueno, seguiremos investigando este tema, por supuesto, para seguir viendo en dónde estamos. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.